Por último, la calidad siempre rara y nueva de lo que escribía se traducía en su conversación por un modo tan sutil de abordar las cuestiones, despreciando todos sus aspectos ya conocidos, que daba la impresión de abordarlas por un lado insignificante, de caer en falsedades, de hacer paradojas, y así sus ideas parecían la mayoría de las veces confusas, dado que cada cual considera claras aquellas ideas que tienen el mismo grado de confusión que las propias. Dado además que toda novedad tiene por condición la eliminación previa del lugar común al que estábamos habituados y que nos parecía la realidad misma, toda conversación nueva, lo mismo que toda pintura y toda música originales, siempre parecerá alambicada y fatigosa. Descansa sobre figuras a las que no estamos acostumbrados. Quien habla nos parece que solo habla mediante metáforas, cosa que cansa y produce una impresión de falta de verdad. En el fondo, las antiguas formas del lenguaje también fueron en el pasado imágenes difíciles de seguir cuando el oyente aún desconocía el universo que representaban. Pero desde hace mucho tiempo nos figuramos que ese era el universo real y nos basamos en él. Por eso cuando Bergot decía, cosa que hoy sin embargo parece muy simple, que Cottard era un ludión en busca de su propio equilibrio, o que Brichot le daba todavía más trabajo a Madame Swann el problema del peinado porque, doblemente preocupado por su perfil y su reputación, era preciso que en todo momento el arreglo de su pelo le diese a un tiempo el aspecto de un león y de un filósofo, pronto se advertía cansancio y todos hubiesen deseado hacer pie de nuevo en algo más concreto, decían, para indicar algo más corriente. Las palabras irreconciliables, salidas de la máscara que tenía ante mis ojos, había de atribuírselas desde luego al escritor que yo admiraba, pero no habrían podido insertarse en sus libros como fragmentos de un rompecabezas que se encajan unos en otros. Estaban en otro plano y requerían una transposición mediante la cual, un día en que me repetí a mí mismo algunas frases que había oído pronunciar a Bergot, encontré toda la armazón de su estilo escrito, cuyas distintas piezas pude reconocer y nombrar en aquel discurso hablado que me había parecido tan diferente. Desde un punto de vista más accesorio, la forma especial, algo excesivamente minuciosa e intensa que tenía de pronunciar ciertas palabras, ciertos adjetivos que se repetían a menudo en su conversación y que él no decía sin cierto énfasis, haciendo resaltar todas sus sílabas y cantando la última, por ejemplo la palabra visage, que siempre sustituía la palabra figure, y a la que añadía un gran número de V, de S y de G, que en su totalidad parecían explorar de su mano abierta en esos momentos, correspondía exactamente a la posición privilegiada con que destacaba en su prosa esas palabras predilectas precedidas por una especie de margen y dispuestas de tal modo en el número total de la frase que uno se veía obligado, so pena de cometer un error de medición, a contar toda su cantidad. En el lenguaje de Bergot no se encontraba, sin embargo, cierta luz que en sus libros, como en los de algunos otros autores, modifica a menudo en la frase escrita la apariencia de las palabras. Ello se debe, sin duda, a que esa luz surge de grandes profundidades y no trae sus rayos hasta nuestras palabras en esas horas en que, abierto a los demás por la conversación, en cierta medida estamos cerrados a nosotros mismos. En ese aspecto había más entonaciones, más acento en sus libros que en sus palabras. Acento independiente de la belleza del estilo, que sin duda el propio autor no ha percibido por ser inseparable de su personalidad más íntima. Era ese acento el que, en los momentos en que Bergot se mostraba completamente natural en sus libros, ritmaba las palabras, muchas veces sin significado, que escribía. Ese acento no era subrayado en el texto, nada señalaba su presencia y, sin embargo, se añade por sí solo a las frases. No pueden decirse de otro modo. Un acento que representa lo más efímero y, sin embargo, lo más profundo del escritor, que es lo que dará testimonio de su naturaleza y lo que dirá si, a pesar de todas las durezas que ha expresado, era tierno, a pesar de todas las sensualidades, sentimental. Ciertas características de locución presentes en estado de débiles huellas en la conversación de Bergot
no eran propiamente personales, porque cuando más tarde conocía a sus hermanos y hermanas volvía a encontrarlas, y mucho más acentuadas en ellos. Era un no sé qué de brusco y de ronco en las últimas palabras de una frase alegre, un no sé qué de débil y agónico en el remate de una frase triste. Swann, que había conocido al maestro de niño, me dijo que entonces se oían en él lo mismo que en sus hermanos y hermanas aquellas inflexiones en cierto modo familiares, gritos unas veces de violenta alegría, murmullos otras de una melancolía despaciosa, y que en la sala donde todos ellos jugaban, Bergot ejecutaba su parte mejor que ningún otro en aquellos conciertos suyos alternativamente ensordecedores y lánguidos. Por particular que pueda ser, todo ruido que escapa de los seres es fugaz y no les sobrevive. Pero no ocurría así con la pronunciación de la familia Bergot, porque si es difícil llegar a comprender, incluso en los maestros cantores, cómo un artista puede inventar la música oyendo el trino de los pájaros, lo cierto es que Bergot había traspuesto y fijado en su prosa aquella forma de arrastrar unas palabras que se repiten en clamores de gozo o se diluyen como tristes suspiros. Hay en sus libros ciertos finales de frase donde la acumulación de las sonoridades se prolongan, como en los últimos acordes de una obertura de ópera que no puede concluir y repite varias veces su cadencia suprema antes de que el director de orquesta baje la batuta. En esas sonoridades encontré más tarde un equivalente musical de aquellos cobres fonéticos de la familia Bergot, pero desde el momento en que los trasladó a sus libros, inconscientemente dejó de emplearlos en su habla. Desde el día en que había empezado a escribir, y con mayor motivo más tarde cuando yo lo conocí, su voz se había desorquestado definitivamente. Los jóvenes Bergot, el futuro escritor, y sus hermanos y hermanas no eran desde luego superiores, todo lo contrario, a otros jóvenes más sutiles, más ingeniosos, que consideraban a los Bergot demasiado ruidosos, hasta un tanto vulgares, un tanto irritantes con aquellas bromas suyas que caracterizaban el género a medias pretencioso y a medias imbécil de la casa. Pero el genio, el gran talento incluso, deriva menos de elementos intelectuales y de refinamiento social superiores a los de otras personas que de la facultad de transformarlos, de transponerlos. Para calentar un líquido con una lámpara eléctrica no se trata de tener la lámpara más potente posible, sino una cuya corriente pueda dejar de alumbrar, ser derivada y dar, en vez de luz, calor. Para pasear por el aire no es preciso tener el automóvil más potente, sino uno que, dejando de correr por tierra y cortando mediante una vertical la línea que seguía, sea capaz de convertir en fuerza ascensional su velocidad horizontal. De igual modo, los que producen obras geniales no son quienes viven en el ambiente más exquisito, quienes tienen la conversación más brillante, la cultura más amplia, sino aquellos que, dejando bruscamente de vivir para sí mismos, son capaces de hacer su personalidad semejante a un espejo, de tal suerte que su vida, por mediocre que pudiera ser mundanamente e incluso, en cierto sentido intelectualmente hablando, se refleje en ella, dado que el genio consiste en el poder reflectante y no de la calidad intrínseca del espectáculo reflejado. El día en que el joven Bergot pudo mostrar al mundo de sus lectores el salón de mal gusto en que había transcurrido su infancia y las conversaciones no muy divertidas que allí mantenía con sus hermanos, ese día subió a mayor altura que los amigos de su familia, más ingeniosos y más distinguidos, en sus bellos Rolls Royce. Estos podrían volver a sus casas manifestando cierto desprecio por la vulgaridad de los Bergot, mas él, con su modesto cacharro, que acababa por fin de despegar, volaba por encima de ellos. Había otros rasgos de su elocución que Bergot tenía en común no ya con los miembros de su familia, sino con ciertos escritores de su tiempo, algunos más jóvenes que ya empezaban a negarle y pretendían no tener parentesco intelectual alguno con él, lo manifestaban involuntariamente utilizando los mismos adverbios, las mismas preposiciones que él repartía sin cesar, construyendo las frases de la misma manera, hablando en el mismo tono amortiguado, retardado, por reacción al lenguaje elocuente y fácil de una generación anterior. Quizás estos jóvenes, ya veremos quiénes eran, no habían conocido a Bergot, pero, inoculado en ellos, su modo de pensar había desarrollado
aquellas alteraciones de sintaxis y de acento que tenían en necesaria relación con la originalidad, que están en necesaria relación con la originalidad intelectual, relación que por otro lado exige ser interpretada. En el caso de Bergot, si nada debía a nadie en su forma de escribir, debía su forma de hablar a uno de esos viejos compañeros, conversador maravilloso cuyo ascendiente había sufrido y a quien imitaba sin querer en la conversación, pero que, menos dotado, nunca había escrito libros realmente superiores. De modo que, de habernos atendido a la originalidad de la elocución, Bergot hubiera sido etiquetado de discípulo, de escritor de segunda mano, mientras que, influido por su amigo en el campo de la conversación, había sido original y creador como escritor. Indudablemente, cuando Bergot, incluso para distanciarse de la generación precedente, demasiado amiga de las abstracciones y de los grandes lugares comunes, quería hablar bien de un libro, lo que destacaba, lo que citaba era siempre alguna escena que creaba imágenes, algún cuadro sin significación racional. Ah, sí, decía, está bien. Hay una niña chica con un chal naranja, sí, está bien. O, sí, hay un pasaje con un regimiento que atraviesa una ciudad. Sí, sí, está bien. En cuanto al estilo, no pertenecía del todo a su época y seguía, por lo demás, ligado muy exclusivamente a su país. Detestaba a Tolstoy, a George Eliot, a Ibsen, a Dostoyevsky, porque la palabra que siempre reaparecía cuando quería elogiar un estilo era dulce. Sí, a pesar de todo prefiero el Chateaubriand de Atala que el de Rancé. Me parece que es más dulce. Pronunciaba esta palabra como un médico a quien un enfermo asegura que la leche le hace daño al estómago y que responde, sin embargo, es muy dulce. Y de hecho es cierto que en el estilo de Bergot había una especie de armonía parecida a aquella por la que los antiguos concedían a algunos oradores suyos elogios cuya naturaleza nos cuesta imaginar, acostumbrados como estamos a nuestras lenguas modernas donde no se busca esa clase de efectos. También decía, con una sonrisa tímida, de páginas suyas cuando alguien le declaraba su admiración, creo que es bastante verdadero, bastante exacto, puede ser útil, pero por simple modestia, como una mujer a quien dicen que su ropa o su hija es encantadora, responde sobre la primera, es cómoda, y sobre la segunda, tiene buen carácter. Pero el instinto del constructor era demasiado profundo en Bergot para que ignorase que la única prueba de la utilidad y de la verdad y de la veracidad con que había edificado residía en la alegría que su obra había dado a él en primer lugar y luego a los demás. Muchos años más tarde, sin embargo, cuando dejó de tener talento, cada vez que escribía algo de lo que no estaba satisfecho, para no descubrirlo como habría debido, para publicarlo, se repitió en esta ocasión para sí mismo, pese a todo, es bastante exacto, no es inútil para mi país. De suerte que la frase murmurada en otro tiempo ante sus admiradores por una estratagema de su modestia, terminaron repitiéndosela en el secreto de su corazón las inquietudes de su orgullo. Y las mismas palabras que habían servido a Bergot de excusa superflua para el mérito de sus primeras obras, acabaron siendo para él una especie de ineficaz consuelo para la mediocridad de las últimas. Una especie de severidad de gusto que venía de voluntad de no escribir nunca más que cosas de las que pudiese decir es dulce, y que durante tantos años le había hecho pasar por un artista estéril, sofisticado, cincelador de minucias. Era por el contrario el secreto de su fuerza, porque el hábito forma el estilo del escritor tanto como el carácter del hombre. Y el autor, que muchas veces se ha contentado con alcanzar en la expresión de su pensamiento cierto punto de satisfacción, establece así para siempre los límites de su propio talento, del mismo modo que, dejándonos llevar a menudo por el placer, la pereza y el miedo a sufrir, nosotros mismos trazamos sobre un carácter en el que ya no será posible ningún retoque la figura de nuestros vicios y los confines de nuestra virtud. Si en el primer momento, pese a tantas correspondencias como luego descubrí entre el escritor y el hombre, me había resistido a creer en casa de Madame Swann que delante de mí estaba Bergot, el autor de tantos libros divinos, tal vez no anduviese descaminado del todo, porque él mismo, en el verdadero sentido de la palabra, tampoco lo creía,
y no lo creía porque se mostraba muy solícito con personas del gran mundo, sin ser por lo demás snob, con literatos y periodistas que creí que eran muy inferiores a él. Claro que ahora había aprendido por el sufragio de los demás que tenía talento, y ante eso el prestigio social y las posiciones oficiales no son nada. Había aprendido que tenía talento, pero no lo creía porque seguía simulando deferencia hacia escritores mediocres para llegar a ser un día no lejano académico, cuando la academia o el Faubourg Saint-Germain tiene que ver con esa parte del espíritu eterno que es la autora de los libros de Bergot, lo mismo que con el principio de casualidad o la idea de Dios. También sabía eso, lo mismo que un cleptómano sabe inútilmente que está mal robar, y el hombre de la perilla y nariz de caracol recurría a argucias del gentleman que roba cubiertos para acercarse al esperado sillón académico, a cierta duquesa que disponía de varios votos en las elecciones, pero acercándose de modo que nadie que considerase vicio perseguir semejante meta pudiera descubrir sus manejos. Lo conseguía solo en parte, y las frases del verdadero Bergot se oían alternar con las del Bergot egoísta, ambicioso y que, para hacerse valer, solo pensaba en hablar con determinadas gentes poderosas, nobles o ricas. Él, que en sus libros, cuando realmente era el mismo, había sabido describir también puro como el de un manantial el encanto de los pobres. En cuanto a esos otros vicios a que había aludido Monsieur de Norpois, aquel amor semi-incestuoso, complicado incluso, según decían, con cierta falta de delicadeza en materia de dinero, si es verdad que contradecía de forma chocante la tendencia de sus últimas novelas, llenas de una preocupación por el bien tan escrupulosa y tan dolorida que llegaba a envenenar las menores alegrías de sus héroes y que incluso inspiraba al lector un sentimiento de angustia por el que hasta la exigencia más dulce parecía difícil de soportar. Esos vicios, sin embargo, suponiendo que fuera justa su imputación a Bergot, no demostraban que su literatura fuese mendaz ni tanta sensibilidad una farsa. Así como en patología ciertos estados de apariencia semejantes se deben, unos a un exceso, otro a una insuficiencia de tensión, de secreción, etc., así también puede haber un vicio por hipersensibilidad, como hay un vicio por falta de sensibilidad. Quizás el problema moral solo pueda plantearse con toda su fuerza de ansiedad en las vidas realmente viciosas. Y a este problema el artista da una solución no en el plano de su vida individual, sino en el plano de lo que para él es su verdadera vida, una solución general, literaria. Así como los grandes docentes de la Iglesia los grandes doctores de la Iglesia empezaron a veces sin dejar de ser buenos, conociendo los pecados de todos los hombres y de ahí sacaron su santidad personal, así a menudo los grandes artistas, incluso siendo perversos, se sirven de sus propios vicios para llegar a concebir la regla moral de todos. Son los vicios, o únicamente las debilidades y las ridiculeces del medio en que vivían, las palabras inconsecuentes, la vida frívola y chocante de su hija, las tradiciones de su mujer o sus propias faltas, lo que la mayoría de las veces reprueban los escritores en sus diatribas, sin alterar por ello la marcha de su matrimonio o el mal tono que reina en su hogar. Mas ese contraste sorprendía menos antaño que en tiempos de Bergot, porque por un lado, a medida que la sociedad se corrompía, las nociones de moralidad iban depurándose, y porque, por otro, el público había empezado a informarse más de lo que había hecho hasta entonces de la vida privada de los escritores. Y ciertas noches, en el teatro, la gente señalaba con el dedo al autor que tanto había admirado, yo en Combray, sentado en el fondo de un palco cuya sola composición parecía un comentario singularmente ridículo o desgarrador, un impúdico mentis a la tesis que él mismo acababa de sostener en su última obra. No fue lo que este o aquel pudieran decirme lo que me puso al tanto de la bondad o la maldad de Bergot. Cierto allegado suyo suministraba pruebas de su dureza, cierto desconocido citaba un rasgo conmovedor porque, con toda evidencia, había estado destinado a quedar oculto de su honda sensibilidad. Se había portado cruelmente con su mujer, pero en una posada de un pueblo a donde había ido a pasar la noche se había quedado velando a una pobre
que había intentado arrojarse al agua, y cuando había tenido que marcharse había dejado una buena suma de dinero al posadero para que no echase a aquella desdichada y tuviera atenciones con ellas. Quizás cuanto más se desarrolló en Bergot el gran escritor a expensa del hombre de perilla, más se ahogó su vida individual en el mar de todas las vidas que imaginaba, dejando de parecerle que estaba obligado a deberes efectivos que en su fuero interno eran reemplazados por el deber de imaginar aquellas otras vidas. Pero al mismo tiempo, como imaginaba los sentimientos de los otros de modo tan perfecto como si hubiesen sido los suyos, cuando la ocasión le obligaba a dirigirse a un desgraciado, al menos de forma pasajera, lo hacía poniéndose no en su punto de vista personal, sino en el del mismo ser que sufría, punto de vista desde el cual le habría horrorizado el lenguaje de quienes siguen pensando en sus pequeños intereses ante el dolor ajeno, de suerte que provocó a su alrededor rencores justificados y gratitudes imborrables. Era sobre todo un hombre que en el fondo verdaderamente solo amaba determinadas imágenes, y, como una miniatura en el fondo de un cofre, componerlas sin pintarlas por debajo de las palabras. Cuando alguien le enviaba una nadería, si esta nadería le daba ocasión para entrelazar algunas, se mostraba pródigo en la expresión de su gratitud, mientras que no testimoniaba ninguna por un rico presente. Y si hubiese tenido que defenderse ante un tribunal, a pesar suyo habría escogido sus palabras no por el efecto que podían producir en el juez, sino por la vista puesta en imágenes que desde luego el juez no habría percibido. Aquel primer día en que yo lo vi en casa de los padres de Gilbert, le conté a Bergot que había oído recientemente a la Berma en Fedra. Me dijo que en la escena en que se queda con el brazo levantado a la altura del hombro, precisamente una de las escenas donde tanto habían aplaudido, la Berma había sabido evocar con arte nobilísimo unas obras maestras que quizá, por otro lado, nunca había visto. Una Hesperide que hace ese gesto en una metopa de Olimpia, y también las bellas vírgenes del Erecteo antiguo. Tal vez sea una adivinación. Con todo, me figuro que la Berma va a los museos. Sería interesante localizarlo. Localizar era una de aquellas palabras, de aquellas expresiones habituales de Bergot, y que ciertos jóvenes que nunca le habían conocido utilizaban, hablando como él por una especie de sugestión a distancia. ¿Está pensando en las cariátides?, preguntó Swann. No, dijo Bergot, salvo en la escena en que confiesa su pasión por Enone, y en que hace con la mano el ademán de Égesos en la estela del cerámico. Es un arte mucho más antiguo el que ella reanima. Me refería a las coraí del Erecteo antiguo, y admito que tal vez no haya nada más alejado del arte de Racine, pero hay tantas cosas en Fedra que una más. Y además, sí, es tan bonita la pequeña Fedra del siglo VI, la verticalidad del brazo, el rizo del pelo que figura mármol. Sí, en última instancia es un hallazgo extraordinario haber dado con eso. Dentro hay mucha más antigüedad que muchos libros que este año llaman antiguos. Como Bergot, en uno de sus libros, había dirigido una invocación célebre a esas estatuas arcaicas. Las palabras que en ese momento pronunciaba me resultaban clarísimas y me daban nuevo motivo para interesarme por el arte de la Berma. Procuraba volver a verla en mi recuerdo, tal como había estado en aquella escena en que, según yo recordaba, había levantado el brazo a la altura del hombro, y me decía: «He ahí a la Hespéride de Olimpia, he ahí a la hermana de una de esas admirables orantes de la Acrópolis, he ahí lo que es un arte noble». Pero para que tales pensamientos me permitiesen embellecer el gesto de la Berma, había sido necesario que Bergot me los hubiera expuesto antes de la representación. Entonces, mientras delante de mí existía efectivamente aquella actitud de la actriz, en ese momento en que lo que ocurre todavía tiene la plenitud de la realidad, habría sido capaz de extraer de ella la idea de escultura arcaica. Pero de la Berma, en aquella escena, lo que yo conservaba era un recuerdo imposible de modificar, tenue como una imagen privada de esos sustratos profundos del presente que se dejan excavar y de los que de hecho puede sacarse alguna cosa nueva,
una imagen que no permite que se le imponga retrospectivamente una interpretación que ya no sería susceptible de verificación, de sanción objetiva. Para intervenir en la charla, Madame Swann me preguntó si Gilbert se había acordado de darme lo que Bergotte había escrito sobre Phèdre. Tengo una hija tan distraída, añadió. Bergotte puso una sonrisa de modestia y protestó que solo eran páginas sin importancia. Pero si es delicioso ese pequeño opúsculo, ese pequeño tract, dijo Madame Swann para cumplir su papel de buena ama de casa, para hacer creer que había leído el folleto y también porque le gustaba no solo elogiar a Bergotte, sino también elegir entre las cosas que escribía, dirigirle. Y a decir verdad, le inspiró, pero de modo distinto a como ella creía, aunque en sustancia entre lo que fue la elegancia del salón de Madame Swann y todo un aspecto de la obra de Bergotte, hay tales relaciones que ambas realidades pueden servir alternativamente a quienes en la actualidad son ancianos de comentario a la otra. Yo me dejaba llevar por el relato de mis impresiones. A Bergotte no le parecían exactas muchas veces, pero me dejaba hablar. Le dije que me había gustado aquella iluminación verde que hay en el momento en que Phèdre levanta el brazo. Eso le gustará mucho al escenógrafo, que es un gran artista. Se lo diré porque está muy orgulloso de esa luz. A mí he de confesarle que no me gusta mucho. Lo baña todo de una especie de máquina glauca. Y la pequeña Phèdre, allá dentro, se parece demasiado a una rama de coral en el fondo de un acuario. Dirá usted que eso subraya el lado cósmico del drama, y es verdad, pero resulta mejor en una obra ambientada en el reino de Neptuno. Sé de sobra que hay ahí algo de la venganza de Neptuno. Dios mío, no pretendo ni por un asomo que se piense exclusivamente en Port Royal, mas al fin y al cabo, de todos modos no son los amores de los erizos de mar lo que Racine cuenta, pero en última instancia es lo que mi amigo buscaba. El resultado es extraordinario y en el fondo bastante bonito. Sí, a usted ha terminado gustándole porque ha comprendido, ¿no es cierto? En el fondo pensamos lo mismo. Es un poco insensato lo que él ha hecho, ¿verdad? Pero, en fin de cuentas, muy inteligente. Y cuando, en ese caso, la opinión de Bergotte era contraria a la mía, no me reducía en modo alguno al silencio, a la imposibilidad de no responder nada, como hubiese hecho la de Monsieur de Norpois, lo cual no demuestra que las opiniones de Bergotte valiesen menos que la del embajador. Al contrario, una idea fuerte comunica algo de su fuerza al contradictor. Como participa del valor universal de los espíritus, se injerta en la mente de aquel al que refuta, en medio de ideas adyacentes con cuya ayuda, recuperando cierta ventaja, la completa, la rectifica, hasta el punto de que la esencia final es en cierto modo obra de las dos personas que discutían. Y a las ideas que, propiamente hablando, no son ideas, a las ideas que, por no referirse a nada, no encuentran ningún punto de apoyo, ninguna ramificación fraternal en la mente del adversario, enfrentando al puro vacío, nada encuentra que responder. Los argumentos de Monsieur de Norpois en materia de arte no admitían réplica porque carecían de realidad. Como Bergotte no rechazaba mis objeciones, le confesé que Monsieur de Norpois las había despreciado. Pero si es un viejo estúpido, respondió. Le ha dado usted unos cuantos picotazos porque siempre cree tener delante un bizcocho o una jibia. ¿Cómo? ¿Conoce usted a Norpois?, me dijo Swann. Oh, es aburrido como la lluvia, le interrumpió su mujer, que tenía gran confianza en la opinión de Bergotte y sin duda temía que Monsieur de Norpois nos hubiese hablado mal de ella. He intentado hablar con él después de la cena, y no sé si es la edad o la digestión, pero lo he encontrado tan apagado. Parece que hubiese necesidad de drogarle. Sí, ¿verdad?, dijo Bergotte. Muchas veces se ve obligado a guardar silencio para no agotar antes del final de la velada la provisión de necedades que le almidonan la pechera de la camisa y mantienen blanco el chaleco. Bergotte y mi mujer me parecen demasiado duros, dijo Swann, que en su cara encarnaba el papel de hombre sensato. Admito que Norpois puede no interesarle mucho,
pero desde otro punto de vista, porque Swann le gustaba recoger las bellezas de la vida, es un tipo bastante curioso como amante. Cuando era secretario en Roma, añadió después de haberse cerciorado de que Gilbert no podía oír, tenía en París una querida de la que estaba locamente enamorado y encontraba el modo de hacer el viaje 2 veces por semana para verla 2 horas. Ella era, por lo demás, una mujer muy inteligente y fascinante en aquella época. Hoy es una noble viuda con título. Y desde entonces acá él ha tenido muchas otras. Yo me habría vuelto loco si me hubiese visto obligado a vivir en Roma mientras la mujer que amaba estaba en París. Las personas nerviosas siempre deben enamorarse, como dicen las gentes del pueblo, por debajo de ellos, para que el interés obligue a la mujer amada a estar a su disposición. En ese momento Swann se dio cuenta de que yo podía aplicar aquella máxima a él y a Odette, y como hasta en los seres superiores, en el momento en que parecen planear con uno por encima de la vida, el amor propio sigue siendo mezquino. Se vio dominado por un acceso de mal humor contra mí, pero solo se manifestó por la inquietud de sus ojos. En ese momento no me dijo nada, no es de extrañar, cuando Racine, según un relato por lo demás inventado, pero cuya materia se repite a diario en la vida de París, aludió a Escarrón delante de Luis XIV, el rey más poderoso del mundo, no dijo nada esa misma noche al poeta, y fue al día siguiente cuando éste cayó en desgracia. Pero dado que una teoría desea ser expresada plenamente, Swann, tras ese minuto de irritación y después de limpiar el cristal de su monóculo, completó su pensamiento en unas palabras que más tarde habrían de cobrar en mi recuerdo el valor de una advertencia profética que no supe tener en cuenta. Sin embargo, el peligro de esta clase de amores consiste en que la sujeción de la mujer calma por un momento los celos del hombre, pero también los vuelve más exigentes. Se termina obligando a la querida a vivir como esos prisioneros que pasan el día y la noche en celdas iluminadas para vigilarlos mejor, y la mayoría de las veces eso acaba en dramas. Yo volví a Monsieur de Norpois. No se fíe de él. Es por el contrario muy mala lengua, dijo Madame Swann en un tono que me pareció confirmación de que Monsieur de Norpois había hablado mal de ella, sobre todo porque Swann miró a su mujer con aire de reprensión y como para impedir que añadiese algo. Mientras tanto, Gilbert, a quien ya le había dicho 2 veces que fuese a prepararse para salir, permanecía escuchándonos entre su madre y su padre, sobre cuyo hombro se había apoyado Mimosa. Nada, a primera vista, contrastaba más con Madame Swann, que era morena, que aquella chiquilla pelirroja de piel dorada, pero bastaba un instante para reconocer en Gilbert numerosos rasgos, por ejemplo, la nariz cortada con brusca e infalible decisión por el invisible escultor que trabaja con su cincel para varias generaciones, la expresión, los movimientos de su madre. Tomando un término de comparación de otro arte, tenía el aire de un retrato poco parecido todavía de Madame Swann, a quien, por un capricho del colorista, el pintor hubiese hecho posar medio disfrazada de veneciana a punto de dirigirse a una cena de máscara, y como no tenía más que una peluca rubia, aunque todo átomo oscuro había sido expulsado de su carne que, despojada de sus velos morenos, parecía más desnuda, cubierta apenas por los rayos desprendidos de un sol interior, el maquillaje era simplemente superficial pero encarnado. Gilbert parecía representar un animal fabuloso o de llevar un disfraz mitológico. Aquella piel rojiza era la de su padre, hasta el punto de sugerir que, en el momento de crear al Gilbert, la naturaleza había tenido que resolver el problema de rehacer poco a poco a Madame Swann, sin tener a su disposición otra cosa como materia que la piel de Monsieur Swann, y la naturaleza la había utilizado a la perfección, como un ebanista de arcones que tenía que dejar a la vista el grano y los nudos de la madera. En el rostro de Gilbert, en la comisura de la nariz de Odette perfectamente reproducida, la piel se levantaba para conservar intactos los dos lunares de Monsieur Swann. Era una nueva variedad de Madame Swann lo que se había obtenido allí, a su lado, como un hilo blanco al lado de un lilo violeta.
mas no habría que imaginarse absolutamente nítida la línea de demarcación entre ambos parecidos. A veces, cuando Gilbert reía, podía distinguirse el óvalo de la mejilla de su padre en la cara de su madre, como si los hubiesen puesto juntos, para ver el resultado de la mezcla. Ese óvalo se precisaba lo mismo que se formaba un embrión, se alargaba oblicuamente, se hinchaba y al cabo de un instante había desaparecido. Había en los ojos de Gilbert el mirar franco y bondadoso del padre, el mismo con que había terminado dándome la bolita de ágata y diciéndome: consérvela en recuerdo de nuestra amistad. Pero si a Gilbert le preguntaban qué había estado haciendo, entonces en esos mismos ojos se veía el azoramiento, la incertidumbre, el disimulo y la tristeza de Odette cuando, en otro tiempo, Swann le preguntaba dónde había estado, y ella le daba una de aquellas respuestas mendaces y que desesperaban al amante, y ahora le hacían cambiar bruscamente de conversación como marido indiferente y discreto. A menudo, en los Campos Elíseos, me había sentido inquieto al ver aquella mirada en Gilbert, pero por lo general estaba equivocado, porque en ella, supervivencia enteramente física de su madre, aquella mirada, aquella al menos, no correspondía a nada. Cuando había ido a clase, cuando debía de volver a casa para una lección, las pupilas de Gilbert ejecutaban ese movimiento que en el pasado provocaba en los ojos de Odette el miedo a revelar que ese día había recibido a uno de sus amantes o que tenía prisa para acudir a una cita. Así se veían aquellas dos naturalezas del señor y la señora Swann ondular, refluir, invadirse sucesivamente la una a la otra en el cuerpo de aquella Melusina. Es cosa sabida que un hijo tiene cosas de su padre y de su madre, pero la distribución de cualidades y defectos heredados se produce de forma tan rara que, de las dos cualidades que parecían inseparables, en uno de los padres, en el hijo no encontramos más que una, y unida a ese defecto del otro progenitor que parecía inconcebible con ella. Hasta la encarnación de una cualidad moral, de un defecto físico e incompatible, es a menudo una de las leyes del parecido filial. De dos hermanas, una tendrá junto a la noble estatura de su padre la mezquindad de espíritu de la madre. La otra hereda la inteligencia paterna, la mostrará al mundo bajo el aspecto físico de la madre. Su nariz imponente, el vientre deforme y hasta la voz de la madre revierten dones que conocíamos bajo una apariencia soberbia, de suerte que de cada una de las dos hermanas puede decirse con igual fundamento que es la más parecida a este o aquel de sus progenitores. Gilbert era hija única, cierto, pero había por lo menos dos Gilbert. Las dos naturalezas, del padre y de la madre, no se limitaban a mezclarse en ella, se la disputaban, aunque decir esto sería pecar de inexactitud y permitiría suponer que, durante ese tiempo, una tercera Gilbert sufría por ser presa de las otras dos. Pero no. Gilbert era unas veces la una, otras la otra, y en todo momento nada más que una, es decir, incapaz, cuando era menos buena, de soportarlo, no pudiendo encontrar entonces la mejor Gilbert, debido a su momentánea ausencia, contrastar esa decadencia. Por eso, la menos buena de las dos era libre de saborear placeres poco nobles. Cuando la otra hablaba con el corazón de su padre, mostraba tal amplitud de miras que animaba a emprender con ella algo hermoso y bienhechor. Así se lo decía uno, pero en el momento en que se iba a llegar a una conclusión, el corazón de su madre habría recobrado el control, y era él quien respondía, y uno quedaba desilusionado e irritado, casi intrigado, como ante la sustitución de una persona por otra, por una reflexión mezquina, por una pícara sonrisa burlona con que Gilbert se complacía